vez se ha preguntado cómo hacen noticias quienes hacen noticias? ¿Qué proceso existe para que una nota se publique en la televisión, en el periódico, en su celular o en la radio? Si usted, al querer enterarse de lo que sucede en el lugar en donde vive, ha notado que no ha habido algún cambio, ¿qué ha pasado para que esto se mantenga así? Hablamos con 5 periodistas locales, trabajan en diferentes medios informativos y les preguntamos cuáles han sido los cambios más presentes al realizar una cobertura informativa. Entre la pandemia por COVID-19, la necesidad de resguardo por comorbilidades, la imposibilidad de trabajar desde casa por el mismo oficio y el impacto anímico que ha tenido el acceso a la información sobre coronavirus. Nada más sobre coronavirus. Walita Jiménez es una periodista que labora en Exa FM. Tiene hipertensión y por esta razón se le ha permitido trabajar desde su hogar casi todo este año. Ella comparte su experiencia. En esta dinámica periodística que tenemos para realizar entrevistas muy cercanas con los funcionarios, pues resulta un poco riesgoso, ¿no? Y dadas las condiciones mías y de otros reporteros que también han sufrido y que tienen comorbilidades que pudieran ponerlos en mayor riesgo. Entonces, pues sí ha sido complicado desde este tema porque la información cae a cuentagotas. Hilda Navarro escribe en ADN Informativo, un portal virtual de noticias. Ella cubre los sucesos de la capital de Querétaro y reconoce que los alcances para explorar su fuente se han limitado por la contingencia, además de que es complejo equilibrar la cantidad de información alusiva a COVID-19 con otro tipo de sucesos. Nos tenemos como que limitar a lo que a una información, por ejemplo, sesgada, ¿no? ¿Cómo priorizar la información? Porque dices, bueno, o sea, el COVID es lo de hoy, pues es como lo que le interesa a la gente, es pues lo preocupante ahorita, o lo más preocupante, pero de repente a mí sí de repente me pongo a pensar así como de, oye, pero pues no lo es todo, ¿no? O sea, siguen habiendo otro tipo de problemas sociales. Hay cierto tipo de información que bien puede obtenerse a través del uso de plataformas digitales y eso es innovador. Sin embargo, no todas las fuentes son iguales. A nivel tecnológico hacia allá va el periodismo, ¿no? Porque me parece que ya se acabó como este tema de tener que estar en el punto de la información cuando lo que tal vez tu tema te puede dar para indagar más o para poder buscar más, incluso a través de las herramientas tecnológicas, el acceso a la información. Entonces, tal vez se descuidan algunos puntos, pero se están abriendo otros caminos para hacer un periodismo tal vez un poco más profundo, un poco más analítico. Solamente hay un cierto, digamos, sector de la población periodística, llamémoslo así, que tiene que estar en el lugar de la noticia, pero que al final del día es por un evento, que en este caso llamémosle la nota roja. Rafael Vigil trabaja en Alerta Cro, un medio digital. Él es especialista en la cobertura informativa de noticias policíacas. Por esta razón ha dicho que ha tenido una experiencia particular al realizar su trabajo de una manera muy próxima a lo que nos era cotidiano. ¿Qué opciones nos quedan también para explorar o para hacer más como comunicadores? Yo creo que esta pandemia nos ha reeducado a todos, en lo particular nosotros como periodistas nos ha remitido pues a reaprender a utilizar los medios digitales. En el caso de nosotros como periodistas que estamos en la calle, que vamos a la cobertura de algún evento, que tenemos que generar información, que debemos también concientizar a la población de que te guarde todos los cuidados y todas las precauciones, pues a veces es agotador, ¿no? Actualmente los esquemas para realizar coberturas mediáticas varían. Si bien se logran acuerdos con el fin de proteger a quienes reportean para que lo hagan siempre desde sus casas, en algunas ocasiones se propone un calendario de guardias para cubrir eventos presenciales. También existen algunos medios de comunicación en los cuales no ha habido descanso pese a la contingencia. En el imaginario común, un periodista escribe en un periódico, cuando también existen medios radiofónicos, medios televisivos, medios digitales. En la mayor parte de los casos, quienes son periodistas no solamente se dedican ya a escribir o a narrar una noticia, sino también a recuperar las imágenes de los hechos. Para quienes son fotoreporteros y camarógrafos, las jornadas laborales se han vuelto particulares. Demian Chávez, fotoperiodista del periódico El Universal Querétaro, comparte qué fue lo primero que hizo al llegar
llegar a su casa tras ir durante los inicios de la contingencia a un hospital médico que ya atendía casos de COVID-19. Le digo, no te me acerques, por favor, rocíame antes, ¿no? Entonces me roció todo el cuerpo, le dije, pero échale ganas, ¿no? Entonces lo que hizo fue con el aspersor de pies a cabeza, el equipo fotográfico, y entrando a la casa, luego lo que hice fue quitarme la ropa, la metimos en una cubeta para meterla a lavar inmediatamente, y yo me metí a la regadera, ¿no? Entonces hasta que salí de la regadera pude tener contacto. Ese primer día fue mucho estrés, y después, conforme fui yo construyendo el protocolo, conforme me fui informando con otros amigos, médicos, y además en la cercanía que empecé a tener justamente con el personal médico, me dieron más tips de cómo podría construir este protocolo, que me funcionó fantásticamente todas las veces que ya empecé a ingresar, ¿no? Es cierto, quienes reportean han sido el vínculo para conocer las aristas del COVID-19, y eso evidentemente también pone en riesgo su salud. Si bien las visitas hacia hospitales podrían representar un peligro para quienes se dedican a la labor periodística, también hubo un contexto peculiar. Isabel Posadas, locutora de Imagen Informativa, habla. Tenemos un importante número de contagios en los propios funcionarios públicos, desde secretarios, presidentes, diputados, y que al principio, con tal de seguir trabajando, muchos de ellos pues no decían que ya habían dado positivo, y yo creo que eso pues nos pone en riesgo a todos, el hecho de que no se tenga la certeza, y que creo yo que como personas públicas tienen la obligación de informar. El riesgo constante al que un reportero o reportera puede exponerse a un contagio de COVID-19 por realizar su labor, aunado al conocimiento de primera mano sobre el avance de la contingencia, también ha representado una afectación al ánimo en el trabajo. Me enojaba mucho, escuchaba a mis vecinos que tenían fiesta y me enrababa durísimo, porque pues pensaba, ¿no?, en todo lo que nosotros vemos, todos los casos que nos llegaban a nosotros, que eran pues inmediatos, y que además no puedes aislarte. Yo veía a muchísima gente que decía, ya no voy a ver noticias, no quiero saber nada porque eso me estresa más, y yo creo que a todos nos pasa. Sin embargo, nosotros no tenemos esa posibilidad de decir, me aíslo de la información para no saber más, porque pues, a eso nos dedicamos, ¿no? Problema delicado, porque también ha puesto en evidencia un pendiente del gremio por atender su propia salud mental. Desde los medios de comunicación estamos preocupados por abordar las crisis, ¿no? ¿Qué hace un periodista que cubre nota roja? ¿Qué hace un periodista que cubre política, que pareciera que es una fuente que no es una fuente violenta, y al contrario, ¿no? ¿Qué pasa con un periodista que cubre marchas, manifestaciones, protestas, y se lleva todas estas emociones a la casa? Entonces, y ahora pues en la pandemia menos. Y a esto una oleada de incertidumbre particular que tienen periodistas. Mitad de pandemia, inseguridad laboral, estrés laboral, ¿no? Y entonces y todavía tenías que salir a reportear. Entonces, ¿qué hacías con estas emociones, ¿no? Entonces, tampoco tenemos protocolos. Hasta donde yo sé, ninguna empresa ha instaurado protocolos de seguridad mental. Siento yo que, bueno, en la cuestión laboral, pues somos uno de los sectores esenciales de los cuales pues no se tendría que afectar el salario del trabajador, porque sigue generando noticias. Por ejemplo, las cuotas no se han quitado, ¿no? ¿Qué es lo que no te permite, por ejemplo, hacer periodismo de investigación? Los sueldos siguen igual, incluso algunos bajaron. Ahora, si va a haber un ajuste en el pago, en los salarios, pues también que haya un ajuste en las jornadas laborales, en las cuotas de notas, el entender esto, aunque bien mencionaba, ¿no? No tenemos ahora la facilidad de ir a un evento, a entrevistar de manera, pues lo que llamamos la banquetera a los funcionarios, pero también nosotros podemos ir a buscar información que nos da precisamente esta pandemia, buscar a los sectores afectados, a los sectores vulnerables. Este
Este contexto se vuelve más agudo ahora y por esta razón también se presentan oportunidades de cambio. Hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que trabajar, si estamos haciendo las cosas bien, si las estamos haciendo mal. ¿A ti qué reflexiones te pueden quedar de estar cubriendo, estar reporteando en medio de una pandemia? Es un problema gravísimo que los mismos periodistas hemos dejado de lado el rigor periodístico con tal de ser el primero de tener la nota, abusando del uso de las redes sociales y de la inmediatez de lo digital. No me podía dar el lujo de reportear con el celular, porque el celular ofrece una calidad fotográfica muy buena, aceptablísima, y que podría darnos unos archivos muy buenos. Sin embargo, yo no usé el celular dentro de hospital, por ejemplo, o dentro de los laboratorios, y decidí llevarme el equipo fotográfico por una cuestión: la calidad de la imagen. Tenemos una gran gama o un universo abierto de formas y de temas para poder investigar desde muchos sentidos. Me parece que las entrevistas vía telefónica y las videollamadas han sido una herramienta sumamente importante, porque además nos permite abarcar un poco más y como con una mayor puntualidad los temas para poder generar las entrevistas con los funcionarios o las fuentes, pero también se nos ha vuelto un reto por muchos factores, como lo señalas el caso de las fake news. Desde esta labor esencial de informar, rendirnos o caer en la desinformación, o no podemos nosotros ser motivo de perdición de alguien que pudo haber escuchado o visto una nota, o lo pudo haber pensado, o cómo abordas la información. Es que pues esto sí es cierto, ¿no? Y hay que cuidarnos. Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.